Hola, el día de hoy te voy a hablar acerca de cómo superar una ruptura amorosa. Ni idea. A continuación, va. Cuando aún nos sentimos enamorados de la otra persona, se nos hace más difícil la ruptura. En muchos de los casos, el proceso suele ser menos traumático para la persona que decide poner fin a la relación. Pero eso no significa que no sufra por la otra persona y por el fracaso de la relación en sí. Pero con el tiempo y sabiendo gestionar bien las emociones, ambas personas logran superar al 100% la ruptura. Si has terminado una relación, es probable que estés pasando por un duelo por la pérdida de tu expareja. Una ruptura supone una pérdida emocional y una adaptación a un nuevo entorno emocional, por lo que técnicamente se trata de una situación de duelo y por lo tanto pasa por las 5 fases que definen el proceso de duelo. Entender cuáles son estas fases del duelo te ayudará a entender por lo que estás pasando. Estas fases son: negación. En primer lugar, no aceptamos lo que está sucediendo y no tenemos una actitud realista. Entramos en shock y decimos frases como no lo puedo creer, ¿por qué se acabó? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Etcétera. Negociación. Esta fase se caracteriza por enfocarnos en lo que se pudo haber hecho de distinta manera para evitar la ruptura. Es esta la etapa en la que pensarás en todas las cosas que ya no puedes hacer debido a que esa persona querida o amada ya no está contigo. Las frases típicas como si no me hubiera enojado, nada de esto hubiera pasado, si no le hubiese hecho caso, etc. Enfado, rabia, ira. Llega la frustración y los reproches a la otra parte, pero también a nosotros mismos. En esta fase estás demasiado irritable con todo el mundo, además que posiblemente le tengas cierto odio y mucho rencor a tu expareja. La tristeza. El ser consciente de manera plena que se terminó la relación nos provoca este sentimiento profundo de tristeza. También suelen aparecer ciertas culpabilidades. Aceptación. Asimilamos la ruptura como parte de nuestro pasado y experiencias acontecidas, siendo capaces de vivir una vida plena y estando preparados así para afrontar nuevas relaciones de una manera más adaptativa y madura. ¿Cuánto se tarda en superar una ruptura de la relación de pareja? Las fases del duelo y su duración varían de persona a persona. Recuerda, todos somos mentes diferentes. Suelen variar según las circunstancias de la ruptura, o sea, cómo terminó la relación. Te he mencionado las diferentes etapas por las que iremos pasando. Cada una llevará un tiempo. Además, es probable que el camino no sea lineal y que se produzcan ciertos retrocesos. Lo importante es no anclarnos en una de las etapas sin notar progresos a lo largo de los meses. Un intervalo aceptado es el que va desde los 6 meses hasta los 2 años. Finalmente, el proceso termina por sí mismo. En caso que el duelo se prolongue en el tiempo o el proceso no sea sano, siempre es aconsejable en buscar apoyo terapéutico. Cabe mencionar que no existen recetas y cada uno debe encontrar sus propias herramientas para sanar el mal de amores. Pero sin duda, te diré estos tips que te ayudarán a sentirte mejor. Recuerda, una mente ocupada no extraña a nadie. Haz deporte, la separación puede ser una gran oportunidad para poner en práctica viejos proyectos, como inscribirte en un gimnasio, salir a caminar, andar en bicicleta. Hacer deportes y ejercitarte te permitirán liberarte de muchas tensiones. Córtate el cabello. Puede parecer algo negativo para la depresión clínica, pero tiene un efecto totalmente positivo. A la gente le llamará la atención tu cambio de look y obtendrás más de un cumplido, por lo que ayudará mucho en tu autoestima. Deshazte de cosas. Es recomendable tirar o regalar todos los objetos que te recuerden a tu expareja. En caso de que los quieras conservar, lo cual no te recomiendo para nada, lo ideal es que los guardes en un sótano o en una bodega, donde permanezcan fuera de tu alcance hasta que hayas superado la ruptura. Esto hará que recuerdes menos la ausencia del otro. También se sugiere hacer cambios en tu habitación, como comprar cortinas nuevas, pintar las paredes o decorar tus ambientes de colores diferentes. Escucha música que te alegre. Evita las canciones melancólicas, las que te recuerden a tu ex. Mejor intenta escuchar música alegre o la que más te guste. Esto te ayudará a mantener una actitud optimista de la vida. Recurre a tus amigos.
Pídele a tus amigos o amigas que te mencionen 4 razones por las que te consideran una gran persona. Al principio puede ser algo vergonzoso, embarazoso, pero esto hará que te des cuenta de lo especial que eres para muchas personas. Evita el contacto con tu ex, por favor. Aunque te parezca muy difícil, reduce al mínimo las posibilidades de tener contacto con tu amor anterior. La comunicación, que obvio también incluye redes sociales, intensificará el malestar y hará que sea más difícil superar la dolorosa situación. Haz contacto cero y bloquea de todo a tu ex. Actívate. No importa si es cortando madera, dando vueltas en el auto, estudiando en el parque o trabajando en tu jardín de tu casa. Hacer actividades al aire libre te ayudará a despejar tu mente mucho. Pasa más tiempo con tus amigos y familiares. Es muy bueno rodearte de aquellos que de verdad les importas, pero intenta no acaparar en demasía las conversaciones hablando de tu ex pareja o inundando la conversación con tristeza y que le extrañas. No, es una oportunidad óptima para desconectar, distraerse, interesarse por ellos y seguramente incluso reírte con ellos, pasar buenos momentos. Consiéntete, ve por un masaje, disfruta de tus películas favoritas, lee, come la comida que te gusta, compra ropa y busca realizar actividades que sabes que te harán feliz y aliméntate bien. Y ojo, evita el abuso del alcohol, no es muy recomendable. Aprende de las separaciones. Las separaciones sirven de lección y nos ayudan a mejorar como personas. En muchos de los casos, reflexionar sobre nuestros propios errores para tratar de no repetirlos en un futuro y así asegurarnos de que la próxima relación sea mejor que la anterior. Para finalizar, la separación o duelo causado por una ruptura amorosa es un sentimiento muy desagradable. Pero muchas, por no decirte todas las personas, han salido de esta situación compleja. También dicen que no hay mal que por bien no venga y que las cosas pasan por algo. Así que, mucho ánimo. No te imaginas cuán interesante, señor. Interesante. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete. Chao.